Madre mía, qué turbio está el asunto. Lo cierto es que yo no puedo hablar de temas legales acerca de Johnny Depp y Amber Heard. Amber Heard. Pero sí puedo hablar de ellos en cuanto a un aspecto. ¿Qué tal es el español de Amber Heard y de Johnny Depp? Violencia contra mujeres. Estoy bien, ok. Vamos a descubrirlo. Amber Heard is in the house. ¿Cómo te trata Miami? Muy bien, bueno, no he salido. nunca he salido del hotel. Yo he ido aquí todo el día. ¿Pero has estado en Miami antes? Sí, muchas veces. Me encanta Miami. Me encantó la película. Y me gustaría gracias. saber cuál fue tu parte favorita de haber participado en esa película. Hay muchas cosas, pero tengo que decir la verdad, para verlo después, como ya terminada, completo, es algo que normalmente no recibo en mi negocio. Es que como actor es muy extraño para ver su película o poder verlo, porque ser objetivo es casi imposible. De momento, por lo que estamos viendo, habla un español bastante fluido. A veces necesita parar, repensar lo que va a decir, y aunque tiene algunos errores, fijaos que he dicho he ido en el hotel Yo he ido aquí todo el día. en vez de he estado o me he quedado en el hotel, y tiene algún problema también con el género. A veces decía femenino cuando era masculino y viceversa, pero se entiende perfectamente lo que quiere decir, y desde luego se nota que ella quiere hablar con fluidez en español. Vamos a ver qué más. Sí. Porque recuerde cómo era, recuerde cómo sentí. Cuando lo estabas sí, haciendo. sí, y es muy difícil tener la sensación que tienen cuando estás en el audience. Y yo vi la película por la primera vez. Fue una experiencia mágica que me recordó. ¿Veis lo que os digo? Habla muy bien, pero luego tiene algún error de nivel más básico, que es que no sabe el género de la palabra. Dice, recuerdo una experiencia mágico. Una experiencia mágica. En este caso sería mágica, pero a grandes rasgos se entiende y está fenomenal. Vamos a ver qué más. Mirando mi papel se representa de otro tipo de mujer que normalmente no vemos, especialmente en este mundo. Sí, sí. En mi industria es que normalmente estamos demasiados acostumbrados a ver mujeres menos sin complejidad, de que sin fuerza, sin agencia, que están ahí para apoyar a los hombres y que no tienen nada que hacer. Y por mí, para todos, es limitando. De momento, como veis, súper bien. Ella, aunque necesita, es verdad, esos parones, repensar lo que está diciendo, habla la verdad que muy fluido, utiliza palabras formales, informales, va un poco cambiando. Y no quiero ser un parte de mantener este moda de representar mujeres, y mi papel fue una oportunidad de representar mujeres en otro tipo totalmente diferente. Ella tiene fuerza, es una feroz guerrera. Feroz guerrera. Pero muy bien, ¿veis? Lo que os digo de estas palabras, como que es más avanzado, feroz. Muy bien. Ella Es inteligente, estratégica. inteligente, y sí, y conduce la historia. Ella se convirtió de Arthur a Aquaman. Ella hizo Aquaman. Y me encanta que ella es tan poderosa y representa una superhero, y no es La heroína. también es mujer, ok. Superheroína. Eso me gustó mucho. Hay momentos en los que ella le nota un cierto acento argentino. Eso me gustó mucho. Madre mía, tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo por lo que os comento. Ha hablado e intenta hablar con mucha fluidez. Intenta utilizar palabras de un repertorio muy amplio. Me ha encantado el uso que ha hecho de feroz, que es una palabra como muy avanzada, muy específica, y la ha usado perfectamente bien. Sí es cierto que se le nota cierto acento extranjero, pero esto, como ya os he dicho muchas veces, está perfecto, no pasa nada. Yo quiero que nos digas cómo aprendiste a hablar español. A ver. Bueno, soy de Texas. Crecí cerca de muchos latinos.
es increíble, de verdad. Bueno, me encanta porque he estado yo también investigando por mi parte para saber por qué ella habla tan bien español y tan fluido y con tanto repertorio de palabras. Y es que, como nos dice ella, pues nació, se crió en Texas y por lo que he leído en otras entrevistas, ella dice que tiene muchos amigos latinos, que se ha comunicado mucho en español y que además le encanta. Así que, oye, pues muy bien. ¿Cómo te fue trabajando con Nicole Kidman? Es un sueño. Ella es su belleza está, y no estoy hablando del tema de el físico. Su belleza desde adentro es algo impresionante. Es una persona que nunca puedes olvidar. Muy bien, de verdad, veis que habla con mucha soltura, puede tener algún problema quizá de pronunciación, que se atasque, que está pensando palabras, pero al final comunica, dice lo que quiere decir, fenomenal, muy bien, ¿eh? Porque estuviste muy cerquitita de este guapísimo y musculoso Jason. ¿Cómo fue A ver, ¿qué trabajar dice con de Jason? Aquaman? Es como trabajar con un niño, pero un niño que está enorme, ¿eh? No, pero es súper divertido y mi trabajo fue muy fácil porque somos amigos y es súper buena gente, me cae muy bien. Muy bien, es súper buena gente, me cae súper bien, muy bien. Utiliza tanto palabras quizá de un registro más formal, feroz, como otras más coloquiales, informales y del día a día. Está muy bien. Todos son vídeos de la promoción de Aquaman, como estáis viendo. Y vives en Los Ángeles, así que... Sí. Pero el español tan bueno, ¿de dónde Pero viene? es al lado de México, ¿no? Sí. No todos lugares. Sí, pero no toda la gente que vive en Los Ángeles habla Habla también español. español. Pero deberían. Debería, eso, muy bien, bien, high five. Toma, ¡Órale, pues! ándale, carnalita, bienvenida. Bueno, Ella es súper poderosa. Superheroína. Una feroz guerrera. Pero, ¿veis otra vez? Guerrera. Que no es princesa, es guerrera. No es Y princesa. también tiene fuerza, tiene poder. Y tiene el don de la hidrokinesia. Muy bien, o sea, es flipante, ¿veis? Y además me ha encantado que utilice tiene el don de. Muy bien, muy bien, muy bien. Ajá. Que es el poder manipular el agua. ¿cómo fue filmar todo esto abajo del agua? Quiero meterme en una piscina nada más en mi vida. Ya suficiente. Sí, ya, estoy harta. No, y Difícil aparte para con mí. tacones. Sí, yo pasé toda la película con tacones. Hasta bajo el agua con tacones. Sí, claro que sí. ¿Cómo no? Última escena. Me encanta la camisa. Ah, sí, pues hija, me la compré ayer en Zara. ¿Ah, sí? Eso es española. Hija, me la compré ayer en Zara. Rosa Gamazo from Spain. Siempre eso From pasa Spain. conmigo, ¿no? Contigo Sí. también. Es que cada vez que paro una mujer y digo, ¿dónde compraste este vestido o camisa? Siempre me tienen la misma respuesta. Hay dos lugares, los mismos. I'm like, Sí, sí, no, es increíble, es ¿Sabes? increíble. ¿Cómo estás? muy bien. Bueno, enhorabuena por la peli. Estar en un parte de esta película con este papel, Mera, está increíble. Mera es una princesa, pero feroz guerrera. Como Sena la princesa guerrera. Recuerdo desbloqueado. Y ella es una mujer de armas a tomar. Muy bien, es una mujer, se ha equivocado un poquito. Ella ha dicho es una mujer de armas a tomar. La expresión correcta es una mujer de armas tomar. Pero oye, muy bien, de verdad. Te quería preguntar, bueno, veo que llevas el lacito naranja y quiero que me hables un poquitín de eso este año con el movimiento Me Too y todos los derechos de las mujeres, que es importantísimo. Uy, vamos a ver. Y que se produzca realmente un cambio en Hollywood. Sí. Ha cambiado ya. Es que la tema de cambia es que es como revolución. Muy bien. Es que no podemos ver los cambios directamente ahora mismo. Los cambios van a tomar tiempo y si están pasando ya. Es que estamos empezando a cambiar las maneras en cómo hablamos y cómo, por ejemplo, cómo representamos mujeres. El ejemplo que rompo con mi... ¿está bien dicho? Personaje, sí. Sí, y con este personaje, espero que quién puede ser una modelo de carácter para niñas y niños también, que faltamos los dos cuando no representamos mujeres, es que medio de la población.
Bueno, pues en este naranja representa la tensión que llamamos para eliminar violencia de mujeres. ¡Ay, madre! Violencia contra mujeres. Es una acción que están conduciendo de United Nations, con quien trabajo, y ellos están llamando la atención este problema grave y mundial, que se afectan todos, no se importa de quién es, y de el dinero, de religión, color, ni clase, nada. Se afectan todos niveles están afectados de violencia contra mujeres. Y necesitamos más que todo es empezar a llamar atención, porque si no vemos quién estamos lastimando, este problema sigue. Y quiero decir algo más con eso, es que violencia contra mujeres violencia contra mujeres es un problema silencio. Sí. Se silencia. Sí. Silencio, sí. Y silenciosa. Eso puede ser violencia económica, puede ser físico, en las casas, y es un problema. Es un problema sin ruido. Y normalmente no hablamos de este tema. Y yo quiero apoyar que estamos llamando la atención a este aspecto, sí. Sí, a este problema grave y mundial. ¿Qué nivel de español tan bueno? ¿Cómo habla tan fluido? Aunque, como hemos visto, pues necesita parar. Algunas veces la pronunciación se le va un poquito, pero comunica y comunica muy bien, con muchísimo repertorio de palabras, usando la gramática perfectamente. Tiene algún error, como hemos visto, de género, pero es poquita cosa, no afecta a la comprensión para nada, así que de verdad me sorprende muchísimo, de verdad, qué bien. En cuanto al mensaje, totalmente de acuerdo, pero eso sí, estamos ahora mismo en un momento complicado por el juicio, por todo lo que hemos visto que ella hizo, que ha salido a la luz, el dedo, grabaciones, Elon Musk, bueno. No vamos a entrar en eso, pero... You're a lot bigger than Amber, correct? Physically? I wouldn't say that. Su español, de verdad, qué bien. Y vámonos ahora con la parte que estás deseando, que es la parte de Johnny Depp. ¿Habla Johnny Depp español? Bueno, por lo que estoy investigando, no habla de manera fluida, no se puede comunicar perfectamente, pero es verdad que tomó algunas clases de español para, sobre todo, películas y grabaciones donde él tenía que usar español. Así que entiende un poquito, habla un poquito, pero a nivel básico. Vamos a verlo. ¡Qué pelazo! ¿Algún problema? No, amigo. No problema. El dinero está todo aquí, right? Lleves las llaves y más tarde lo construimos, ¿ok? No problem. ¿Qué problema? No. Nosotros esperamos. You embarrass me, George. You make me look very bad. ¡Yeah, háblame! Listen, todo está bien, ¿ok? Todo está bien. You take him into. Coño, ¿qué está pasando aquí? Tiroteado. Hostia. Estoy bien, okay? Everything's alright, there's no problem. Estoy bien. Divertidísimo, como veis. Estos serían algunas líneas que él se tuvo que aprender para la película. No sé si él habló español dentro de esta película en más extractos, yo tengo solo este fragmento, pero como veis, aunque tiene por supuesto este acento extranjero que de verdad graciosísimo, para nada negativo, comunica y se le entiende perfectamente, eso sí, dentro de un nivel básico. Vamos a ver otro. And your favorite Spanish word. Palabra española favorita, vamos a ver. Favorite Spanish word? There must be one. Llama. L-L-A-M-A. Yes. La llama es un cuadrúpedo. O ¿dónde está la casa de Pepe? La llama es un cuadrúpedo. ¿Dónde está la casa de Pepe? ¿Dónde está la casa de Pepe? Sombrerero loco. Loco, ya. ¿Dónde está la casa de Pepe? Como estamos viendo y como podemos comprobar, se encuentra en estadios iniciales de este aprendizaje de español, pero aún así se defiende, le echa ganas. Mr. Depp, what does it say on this knife? Hasta la muerte
Fijaos que él ha tardado súper poco en decir llama y luego ya nos ha soltado la frase, ¿no? Llama es un cuadrúpedo, que eso lo tendrá seguro memorizado. La llama es un cuadrúpedo. Pero la verdad que es súper curioso verlo hablar español y yo creo que cualquier fan de Johnny Depp seguro que está sorprendidísimo, aunque lo único que diga sea sí o no problema. ¡Johnny, saluda! Hasta luego. Gracias. Conclusiones del vídeo. Fuera del tema que por supuesto no podemos obviar porque está ahí, que es el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, lo que está claro es que el nivel de ella de español es buenísimo. Se nota que ha vivido en un entorno donde ha socializado con español, tiene amigos que le han hablado y le hablan en español y se nota muchísimo. Por su parte, Johnny Depp, dentro de su estadio inicial, habla de manera graciosísima pero con mucha soltura y oye, que de verdad ya digo que a cualquier fan de Johnny Depp le va a encantar escucharlo hablar en español. Conclusión que yo saco de todo esto, bueno, pues que Amber Heard por seguro 100% entiende todos los comentarios, que no son pocos, que le estarán llegando con este tema del juicio. Así que bueno, que lo sepáis que entiende todo. Ahora bien, que los lea o no los lea ya es otra historia. Hasta luego.